Como director de Cooperación Internacional, no quise dejar de pasar la oportunidad de saludarlas en este evento. Si bien la modalidad virtual en la que nos encontramos hoy realizando esta actividad no es lo que originalmente se había planeado para las transferencias de los becarios, es, no obstante, una valiosa alternativa que sin duda brindará un preciado aporte en línea con la visión de lo que significa el programa Becar Cultura. El Becar, como le solemos decir, es un programa de cooperación para la formación, investigación y creación artística desarrollada para promover el intercambio de nuestros artistas con sus pares en otros países. Y, en particular, la instancia de las transferencias nacionales tiene como objetivo poder compartir ese conocimiento o experiencia adquirida por las becarias a otros artistas en el territorio nacional. Y eso es precisamente lo que nos convoca hoy, una transferencia pensada para que otros artistas aprendan y se nutran de los conocimientos y experiencias. Yo soy Valentina Alvieja y esta es una transferencia virtual del programa Becar Cultura. Estamos en este momento con 3 de nuestros becarios de la última vez que pudimos hacer una convocatoria y que se pudo llevar adelante por el tema que todos sabemos de la pandemia. Estoy con Márgara Aberbach. Márgara fue a Suiza, a la Casa de Traductores de Loren, es doctora en Letras de la UBA, traductora literaria, tradujo 71 textos, de los cuales 27 eran libros que habían sido premiados de escritores reconocidos. Ella trabajó con corregime si no Márgara, con un poemario y esperamos que en algún momento de la entrevista nos pueda leer alguno de los poemas o mostrarnos alguno de los poemas con los que estuvo trabajando. Estamos también con Diego Vázquez Albaño. Diego está conectado desde Salta, ¿no es cierto? Exactamente. Estudió en la Universidad Nacional del Litoral, 2 carreras, por lo que tengo entendido, la de orquesta y composición, y la tecnicatura en composición con medios electroacústicos. Además, hizo posgrados en Austria y en Francia, y tiene varios premios y reconocimientos internacionales. Su beca se desarrolló en Colombia. Finalmente estamos con Alicia Barbieris. Alicia es escritora y narradora, trabaja mucho con niños y con jóvenes, reside en la provincia de Santa Fe, publicó más de 30 libros en Argentina, Ecuador, España, Perú y Bolivia, todos de habla hispana, y participó en el Plan Provincial y en el Plan Nacional de Lectura. Dictó además la maestría sobre literatura infantil y juvenil en la Universidad Nacional de Rosario. También viajó a Colombia durante el año 2020. En este momento la idea de esta transferencia virtual es compartir con ustedes que están del otro lado cómo se desarrollan las experiencias de las becas del programa Becar Cultura para que en el momento que podamos reanudarlos tengan alguna referencia. Leyendo una de las devoluciones que trajeron, Márgara, me estoy refiriendo a vos contabas que la llegada a la Casa Lorenz durante la noche era un difícil trayecto. Y lo traigo a colación porque también nos interesa que los próximos becarios, en relación con los becarios que ya pasaron por la experiencia, tengan algunos tips de cómo poder desarrollar mejor sus proyectos. Entonces, Márgara, ¿me querés contar esa odisea de haber llegado al aeropuerto de Suiza y perderte? No, en realidad a mí, a ver, sí y no, pero lo que quiero decir es que mis problemas para llegar, es un lugar muy complicado para llegar. No es llegar a Zurich y tomarte un taxi y listo. Porque esto hay que tomar un tren, después hay que tomar un colectivo y después hay que caminar 1 kilómetro por el medio del campo. Y después que ya estábamos allá, para mí era sencillo, yo terminé viajando muchísimo, ida y vuelta. Pero la primera vez, de noche, te digo que si no hubiera tenido un conocido allá, que de casualidad fue hace enormidad de años, yo tengo 63, casi 4, cuando éramos muy adolescentes, fue mi novio y seguimos amigos, un violinista, que vive muy cerca por ahí, me dijo, yo te busco. Entonces yo no me perdí en el aeropuerto. Pero cuando tomamos el auto, él siendo suizo ya, no podía encontrar la casa. O sea, fuimos a un lado, preguntamos, para mí hubiera sido muy complicado porque esa es zona de habla alemana y yo soy traductora de inglés y sé francés, alemán 0. Entonces yo no sé qué hubiera hecho sin él. La gente que vino sola, sin esa ayuda impresionante que yo tuve, la pasó bastante mal.
yo creo que eso es algo que, no sé, la casa Loren debería mandar a alguien a buscar, porque después es todo sencillo, pero una vez que uno llegó, si no uno no entiende el tren, no sabe dónde cambiar de tren, no conoce, no, es un problema. ¿Se entiende? O sea, de vuelta no fue así, porque uno ya conocía, dos, yo decidí tomar remis al aeropuerto. Dije, esto con las valijas no lo hago de nuevo. Y me fui con otro becario argentino que tomábamos el mismo vuelo. Pero de entrada fue feo en invierno, oscuro, en el medio del campo. Es un poco mareante, ¿sí? Eso es algo que yo tengo para criticar, digamos. Bueno, y de las experiencias, tanto Alicia como Bárbara cuentan, desarrollan, la actividad de Alicia fue una actividad con personas, ¿no? Con comunidad, en reuniones, trabajando con niños, con jóvenes, con, entiendo yo, referentes de la comunidad. ¿En qué parte de Colombia estuviste, Alicia? Estuve en Tolú, en realidad en la vereda La Alegría, que está a 9 kilómetros del pueblo de Tolú, y eso es en el Golfo de Morrosquillo, en la parte frente al Mar Caribe y muy próximo a los Montes de María. ¿Y cómo fue esta experiencia de compartir? Bueno, fue una experiencia maravillosa en todos los sentidos y de muchísimo aprendizaje. Primero porque me quedé varada allá, vino la pandemia, yo tenía vuelo para volver el 27 de marzo y me tuve que quedar hasta el 5 de mayo. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, realmente. La comunidad es muy solidaria, muy contenedora, muy pequeña. Ahí vive Irene Vasco, que es la escritora y mediadora con la que yo fui a hacer la formación. Además de hacer los encuentros, de recabar historias orales y registrarlas, yo hice esta formación con Irene. Y bueno, y Carmen Antonia Osuna, que es una líder comunitaria que lleva adelante una biblioteca que es realmente comunitaria. Y bueno, ellos tejieron un montón de lazos ahí, y muy amorosos, y para todo, ¿no? En principio para hacer el trabajo, y después para también contenerme afectivamente, y bueno. Diego, vos estuviste en Bogotá, Colombia. Yo quería, aparte de que me cuentes cómo fue tu llegada, quería que profundicemos un poco en esta idea de los lazos previos, ¿no? Porque a diferencia de la Casa de Oro en Suiza, que es una beca ya preacordada, cerrada, en el resto de las becas de ustedes dos, tanto la de Alicia como Diego, ustedes tuvieron que armar lazos previos para ir a poder desarrollar este proyecto. ¿Nos querés contar un poco cómo fue eso? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo estuve en Bogotá, sinceramente no tuve ningún inconveniente en el arribo, digamos, al lugar. Sí tuve que desarrollar, como decía ya, cuando veo el proyecto y la posibilidad de beca, bueno, me pongo a pensar qué lazos podría hacer. Y surge la idea de trabajar en colaboración con el ensamble CG, que es un ensamble que en ese año ya cumplía 20 años, ¿no? Estaban como festejando un poco su aniversario, y me interesó mucho trabajar con Rodolfo Acosta, que es su director, que es un referente de la música moderna, contemporánea, académica en Bogotá, en Colombia principalmente. Y bueno, le acerqué mi proyecto y les interesó trabajar, y realizamos un concierto monográfico, o sea, sería un concierto completo con mis obras, y a su vez allá compuse en colaboración con ellos 2 obras más. O sea que si bien por ahí no hice ese trabajo de mis compañeras, colegas, digamos, de becas, que por ahí se reunieron con comunidades, sí estuve todo el tiempo en contacto con los músicos y desarrollando el proyecto, digamos, que tuvo un tinte muy particular, muy personal y muy influenciado por el contexto y las características de cada uno de ellos, ¿no? De trabajar con la cantante, elaborar el texto con ella,
digamos, como que se vio, el proyecto se vio muy empapado de ese contacto de 15 días intensos, digamos, ¿no? Hay otro matiz entre las tres instancias que tiene que ver, ¿no? Márgara, vos ibas con un texto predeterminado, que era el texto sobre el que ibas a trabajar durante tu estancia en Suiza, y, pero la estancia en Suiza, ¿abrió otras posibilidades? ¿Te despertó a vos a otros proyectos independientemente de haber logrado traducir el texto que ibas a traducir? Mira, concretamente no, porque había como planes, por ejemplo, yo soy escritora infantil juvenil aparte, ¿no? Aparte de ser traductora y doctora en letras. Y había un plan de ir a ciertas editoriales suizas que están por ahí, no quizás la más importante porque esa está en Ginebra, en la parte francesa, y todo lo que nos ofrecieron, digamos, a los que estábamos ahí era en Zúrich, en la parte alemana, y eso no se llevó a cabo por distintas razones, o sea, no, hubo problemas, empezó también el problema de la pandemia, porque yo estaba en Europa cuando eso empezó, y ya estaba cocinándose, digamos. No parecía lo que fue después, pero terminó siendo eso. O sea que yo no te puedo decir concretamente que fue así. Por otro lado, cuando vos vas a una beca de traducción, la verdad que el trabajo no es como lo que cuentan Alicia y Jorge, que es un trabajo en comunidad. Es bastante solitario, digamos, cada uno en su pieza que traduce, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo que realmente me pareció muy bueno de la experiencia fue la única vez que logramos entre todos, en realidad fue porque yo quise, pero yo insistí mucho y se hizo, que todos los que estábamos traduciendo ahí, que éramos 8 o 9 distintos lugares de Latinoamérica, 2 argentinos, 2 brasileros, bueno, una chica mexicana, nos reuniéramos una noche, igual anochecía muy temprano, era pleno invierno, febrero de allá, ¿no? Y que cada uno dijera qué estaba traduciendo, cuáles eran los problemas para traducir, comentar ejemplos de esos problemas. Eso fue realmente muy, muy interesante, porque uno se cruza con otros traductores. La traducción es igual que la escritura, no la docencia, que es mi tercera pata, digamos, ¿no? Esas dos son solitarias en un principio, o sea, vos te sentás y traducís, no es interpretación, no hay nadie alrededor, pero comentar con otro y decir, miren, tengo este problema, acá hay un lío de ritmo, no sé cómo, o no sé cómo traducir exactamente esto. Me acuerdo que Adamo, que era la mexicana, me sacó de uno de esos líos, y yo saqué a otro de los chicos brasileros de uno de esos, porque de golpe se te ocurre, o sea, podrías poner, con solo cambiar de singular a plural, ya está, solucionado el problema, me dijo la mexicana, y tenía razón, o sea, realmente fue muy satisfactorio eso. Yo creo que eso es lo que habría que impulsar más, no dejarlo a que lo hagan el grupo que quiera, sino medio establecerlo. 3 veces en un mes te podés reunir para hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Me parece. Me parece que sería sumamente creativo. A mí es lo que más me sirvió, además de que conocí a estos traductores. Por ejemplo, ahora el argentino, que es Martín Castañet, me acaba de conectar con una editorial en la que empecé a traducir, pero eso es 2 años, 1 año y medio después, y va a pasar lo mismo al revés. Obvio que si yo tengo oportunidad se lo voy a decir a Martín, para que él también lo haga, o a Adamo, a la mexicana. Lo que pasa es que también es más fácil entre argentinos, ¿entendés? Claro. Porque tenemos el mismo dialecto. Yo no puedo traducir para México, porque no hablo como los mexicanos, ¿no? Entonces, eso sirvió, ¿sí? Me parece, Diego, algo de lo que dice Márgara. Yo no voy a reconocerles que no sé de música, y menos a nivel de Diego, pero sí me imagino cuando ella cuenta esto de
de que en esta instancia que logró generar una instancia colectiva, los otros podían escuchar y destrabar, ¿no? Y muchas veces cuando uno está componiendo y llega, me imagino yo, a una instancia y se encuentra con otros músicos y muestra dónde está, puede ser que alguien colabore en el mismo sentido y empiece a caminar la obra. ¿Puede ser? ¿Sucede algo así? Sí, claro, totalmente. Digamos, yo creo que la obra se potencia, ¿no? Con el compartir, con el plantear, digamos, de estas situaciones a lo mejor de bloqueo o de dudas, ¿no? Por un lado, digamos, lo principal es que el texto de la obra que yo desarrollé, si bien fui con una idea, terminó siendo un texto elaborado entre la cantante y yo, digamos. Eh, Tal vez yo llevé un texto, yo estaba leyendo justo un libro de Pablo Montoya que se llama Tríptico de la Infamia, donde, bueno, cuenta toda la historia de, de la navegación por el río ahí en Colombia, y cómo van viendo, digamos, digamos, las diferentes cuestiones que se dieron, digamos, tanto desde la conquista como desde la revolución y el tema de la selva este, ahí en Colombia, digamos. Y bueno, y cómo lo vivía ella de manera personal a toda esa problemática realmente política en la que yo era ajeno, que uno puede leer, que uno puede, digamos, empaparse un poco, pero siempre hay un sesgo que tiene que ver con la mirada o con una perspectiva que nos plantea la persona que está escribiendo y por ahí no vivirlo en lo personal. Entonces, el contacto con la cantante me ayudó mucho a que ese texto tenga otra realidad, tenga otra presencia. Y sin ella no tendría ese valor que para mí tiene a nivel de plantear directamente una problemática desde lo humano y desde lo vivido en una persona colombiana, ¿no? Eh, Aparte, digamos, bueno, la pieza que trabajamos se llama Límites de Polvo, que tiene que ver también con un poema de una poetisa salteña, pero en el medio tiene un epistolario de Manuela Sáenz, que era la pareja de Bolívar. Tiene textos o sea, de este epistolario, tiene también Policarpa Salvatierra, que era también una mujer revolucionaria muy importante en la independencia, y tiene unos textos que yo vi escritos como grafitis en la calle. O sea que en algún punto el contacto con el contexto de Bogotá y con la gente siempre hace que esas bifurcaciones tomen una decisión que tal vez en la soledad o en la composición, metido uno dentro de su casa y sin tener contacto con nadie, no estaría. No sé si se entiende eso. Por ahí la idea del compositor académico viene mucho de este romanticismo donde, bueno, Beethoven, Mozart, ellos se encerraban y cuando salían ya la obra estaba y hay que tocarla, ¿no? Bueno, hoy no es así. Hoy creo que, o por lo menos desde mi punto de vista artístico, eh, la música es interesante trabajarla con un poco más los pies sobre la tierra, con el contacto, con el diálogo, ese intercambio bien virtuoso que se da entre artistas, ¿no? Me das pie, Diego, con la idea del intercambio, con la idea de los pies sobre la tierra. Vos decías, Alicia, te quedaste mucho más tiempo del que pensabas ir. Calculo que esto tiene no solo el problema de que uno tiene pautada una vida y una estructura y eso se descojeringa cuando una pandemia pasa por el medio, pero también la posibilidad de arraigarse a la comunidad en la que vos habías estado, ¿no? Esto que vos decías que fueron muy generosos y muy contenedores, pero ¿por qué no nos contás algunas de las experiencias que se dieron en la biblioteca o que se dieron con los niños, cuando dejaste de ser la becaria que venía de visita y pasaste a ser parte de la comunidad? Bueno, eso fue paulatino. Primero, cuando se cerró todo, se cerró la biblioteca también. Entonces me quedé como única huésped en el hotel en que estaba alojada.
Y empecé, fue una experiencia en todos los sentidos, porque ahí estaba también varado el nieto de la dueña del hotel, un nene de 4 años que no hablaba, no pronunciaba una palabra. Y yo empecé a leerle a él en voz alta los libros que había llevado para compartir con los chicos, y poco a poco el nene comenzó a hablar y eso fue maravilloso. No solo para el nene, para mí, para la abuela también. Y bueno, por ejemplo, después empecé a compartirle también a la vecinita. Y los últimos 10 días que quedé en una casa, me alojó una familia de Medellín, los recursos se iban agotando y ellos muy generosamente me alojaron y había también una chica argentina. Empecé, como la biblioteca seguía cerrada, a contarles y a compartir lecturas con los vecinitos, hijos de pescadoras y pescadores que estaban lejos de la biblioteca, porque ahí estábamos casi a 2 kilómetros de la biblioteca. Y a darles talleres a los padres que eran familias que vivían en Estados Unidos, por ejemplo, colombianos, y que estaban residiendo en el lugar y que se habían quedado también varados por la pandemia. Y se armó toda una cosa nueva que yo no pensaba, pero que se fue dando así, ¿no? Y no solo me posibilitó esto de compartir las lecturas y las narraciones, sino que empecé como vos decís, a meterme más con la comunidad, y bueno, eso impactó hasta cuando volví, escribí una novela para chicos que tiene todo ese paisaje, que tiene ese ámbito, y hasta donde se colaron también la influencia de los relatos orales que fui a rescatar con adultos, porque eso también es maravilloso. Los narradores orales espontáneos colombianos son realmente magistrales en todo, en las historias que cuentan y en cómo lo cuentan, y eso para mi oficio de narradora también me enriqueció mucho, ¿no? Les cuento que cierro el micrófono porque tengo 2 niños pequeños que de a ratos deciden intercambiar en voz alta, entonces para que no se ensucie la grabación. Me queda este blanco y negro entre la idea de una Colombia metiéndose en la obra de Diego y de Alicia, metiéndose en una proyección posterior de lo que elaboraron, y esta instancia de Márgara de introspección, ¿no? Márgara cuenta en la devolución que nos hace que ella siempre equilibra los momentos de soledad de la escritura con las clases, con talleres, con otras instancias. Bueno, Márgara, vos te diste esa instancia, porque uno podría verse ensimismado en la idea de esto me va a tocar así, y vos armaste este espacio para compartir con los otros traductores. Tomo esta reflexión por la idea de que uno escribe un proyecto, ¿no es cierto? Nosotros damos una estructura de qué hay que poner en el proyecto, cómo hay que completarlo, pero después el proyecto toma una vida propia y pasa por encima de lo que uno puede haber imaginado. Cuando uno escribe es verdad. por qué ir a Suiza, o cuando uno escribe por qué ir a Colombia, seguramente si uno tuviera que volver a escribir ese proyecto, serían muy pocas las palabras que se repetirían en uno y otro proyecto, ¿no? Son ejercicios que a veces uno hace para ver cuál fue el crecimiento. Entonces, la pregunta a la que voy es, esperamos que prontamente, sabemos que este año no, pero esperamos que en los próximos años el programa Becar Cultura pueda volver a abrir una convocatoria presencial. Entonces, en diálogo con unos futuros, unos hipotéticos becarios, ¿cómo reflexionar sobre ese proyecto, sabiendo que no va a ser lo que uno escribió el resultado? Seguro y espero que no vuelva a suceder una pandemia o una situación como esta, pero igual, ¿cómo poder reflexionar desde el lado de la cultura, desde el lado del arte, la posibilidad de que uno tiene una perspectiva, piensa un camino a seguir, pero el camino puede bifurcarse? ¿Quieren alguno reflexionar en ese sentido? De cara si a unos políticos becarios. Mira, yo creo que siempre es así. Yo hice más que tratar de promover eso. En cierto modo, creo que fui la que más hizo viajes cortitos de 3-4 horas en algún momento del día desde la Casa Luren, a medida que vi que, bueno, yo la pronuncio en inglés y no debe ser así, porque esto es alemán, pero L-O-O a mí me sale Luren. Bueno, entonces, quizás los otros traductores eran más de concentrarse y quedarse todos los días, todo el día ahí. Para mí eso es muy difícil, yo necesito eso que vos
te digo, de equilibrar, ¿no? Entonces yo me di el tiempo, calculando de terminar el programa, ¿no? De salir, de caminar, fuimos con caminata con algunos de los otros becarios, me fui sola a algunos lados, por ejemplo, a ver las cataratas del Rin, pero además de viajar, a mí eso que me gusta, no voy a negarlo, eso me producía como me daba ideas, uno vuelve a la traducción y por ahí algo que le pareció que no entendía del original, lo vuelve a leer y sí, lo entiende, porque se limpió un poco, dejó esa cosa de estar todo el tiempo metida, que es parte de lo que tenemos quizás la gente de letras, qué sé yo. A mí por eso me parece muy importante. Yo una cosa que les diría a los becarios es, cada uno tiene que hacer su beca. O sea, quizás hubo varios becarios ahí que como que no salieron de la casa. Yo eso no lo podía hacer. Entonces, porque no puedo, por ánimo, por manera de ser, por lo que sea, yo no puedo quedar en un lugar trabajando sola un mes. Entonces yo salí y eso me hizo bien para lo que hacía también, no solo para mi ánimo, digamos, sino para lo que hacía. Y hay otros que no y está perfecto. Yo creo que en ese sentido estas becas así que uno maneja como adulto, porque no es una beca como la que hice cuando tenía 15 años que me llevaban de acá para allá. Esta es una beca donde uno es adulto, uno tiene que saber que lo que uno cree que va a hacer, no va a ser así. En algún sentido hay que soltarse y saber que va a cambiar y generalmente para bien. Puede ser que para mal, pero generalmente cambia para bien. Yo creo que uno tiene que darse ese permiso, más allá de los accidentes como el de Alicia, o sea, tener que quedarse más tiempo. Yo volví y a los 10 días se cerró todo, digamos. Igual agradezco ese accidente, porque fue una experiencia valiosísima, claro, pero cosas difíciles, ¿no? Yo lo que agregaría también es que un proyecto de beca tiene que ser como un proyecto yo lo pienso como un proyecto de escritura, ¿no? De creación. Siempre uno tiene que ser flexible, porque si no te perdés un montón de cosas que por ahí no las tenías pensadas y que aparecen y que, bueno, las tomás y las ampliás, las modificás. Es como partir también de una hipótesis y reverla y encontrarte con algo diferente que va a enriquecer el trabajo también, ¿no? Yo creo que es ese un consejo que yo daría, es eso, no ir nunca cerrados. Y bueno, a mí me tocó ser muy flexible y lejos de angustiarme o de pensar que era algo negativo, me abrí a lo que fluí, digamos, y me sirvió para, como dice Márgara también, porque uno va nutriéndose con esos recreos que tiene. Y al quedarme más tiempo, bueno, pude explorar y me sirvió en todos los sentidos, ¿no? Sí, exactamente. Yo iría más o menos por la misma línea, digamos, esta idea de estar bien perceptivo, ¿no? Sensitivo y flexible, porque justamente si uno elige, no sé, viajar a Colombia, o si elige Italia, o si elige, no sé, Bolivia o cualquier otro país, en algún punto tenemos que ir predispuestos a- a esa inmersión en el contexto, ¿no? Y que ese contexto también nos transforme, ¿no? De alguna manera. Que enriquezca los conceptos por ahí que uno trae de antemano. A mí eso me parece fundamental en una beca como esta, que nosotros tenemos la experiencia de viajar y de conocer otra gente, de intercambiar opiniones, de conocer de las culturas. Me parece que desde el punto de una reunión con otras personas, desde el punto de, probar el vino, probar la comida, caminatas, ir a algún evento, digamos, cultural, ya sea concierto o ya sea alguna fiesta popular, digamos, que por ejemplo se dan mucho, bueno, en la época que yo fui en febrero, ¿no es cierto? La idea del carnaval, la idea de fiestas típicas, que en algún punto no pasan desapercibidas por la piel de uno, ¿no? Y yo creo entonces esa idea de estar perceptivo y flexible y adaptarse y no cerrarse es más o menos lo que escuché que también mis colegas recomiendan, ¿no?
Bueno, ahora les voy a proponer, si alguno quiere compartir con nosotros parte de su trabajo creativo en el marco del programa, si se puede hacer a través de compartir pantalla o si quieren hacer una lectura, les propongo que utilicemos ahora un espacio, unos minutos, para que podamos compartir algo de esto. ¿Quién se anima a empezar? Bueno, yo si quieren comparto. Si querés, Márgara, empezar vos, que fuiste la que iniciaste. No, empezá vos y después sigo yo. Igual yo lo que voy a hacer es leer, yo no voy a mostrar nada. Voy a leer, puedo mostrar el libro, pero no va a ser una imagen, es simplemente que el libro es el que salió después, porque ya salió el libro de bilingüe de Rita Dove, que es la poeta que yo traduje. Pero vos empezás, dale. No, dale, empezá, yo sigo después, dale. Bueno, ok, como sea, me da igual. Bueno, yo leería 2 poemas, porque el libro está dividido en 2 partes, se llama Thomas E. Beulah. Ella es una poeta negra que fue poeta laureada de Estados Unidos. En Estados Unidos se elige un poeta por año como poeta laureado, y bueno, es como un honor, un premio que se tiene. Y Rita Dove lo tuvo, ella todavía está viva. A mí una de las cosas que me gusta de la edición de la Universidad de Valencia es que es bilingüe, lo cual para el traductor es un examen, digamos, porque está ahí el inglés y está al lado mi traducción y es una cosa muy riesgosa, pero yo creo, para el traductor digo, pero yo creo que es lo que debe ser, ¿no? Sobre todo en poesía. Entonces me gustaría leer uno de Thomas y uno de Beulah, porque es la misma historia contada 2 veces en poemas. Uno desde el punto de vista de Thomas, no del punto de vista, pero sí desde que todo va contado como por él, y el otro de Beulah. Entonces voy a leer 2 cortos, porque si no, no va a alcanzar. Este es uno bastante del principio, en el cual se murió el amigo de Thomas, se ahogó en el río Mississippi, y se llama Variación sobre el dolor, porque Thomas es músico, ¿sí? Ay, ¿se me cortó? No, a ver. ¿Estoy? Me parece que se cortó esto. A ver. No, estás bien, Margarita. Ahora estoy, porque me pareció que me quedé inmóvil y dije, chao, se cortó todo. Bueno, leo entonces este que se llama Variación en el sentido musical sobre el dolor. 2 cuerdas, un grito perforado, tantas maneras de imitar el sonido metálico en los oídos. Él estaba acostado en la litera, la mandolina en el brazo. 2 cuerdas para cada nota y 17 trastes. Sonido abrupto que zumba bajo puntas de dedos llenas de callos. Había una aguja dentro de la cabeza de él, pero nada la atravesaba. El sonido temblaba como una soga que se tiende directamente a tierra, tensa y rebosante. Un hombre que gorgotea aire. 2 hilos engrasados para cada lóbulo que se perfora. Así se perdona el pasado. Y el otro poema, que es de Beulah, que es Una montaña de porotos. Todo lo que tiene que ver con Beulah tiene que ver con los trabajos femeninos de una mujer bastante dominada de la primera mitad del siglo XX. Se llama Una montaña de porotos. Una primavera el circo dio pases libres y hubo música. Las cortinas abiertas para dejar entrar la luz de las estrellas. En la pista, un mono la saludó con el fino sombrero rojo y bebió de una taza de porcelana. Para media mañana, el postre de duraznos se enfriaba en el alféizar. Después se plegaron las carpas y el pasto volvió a crecer con un sendero quebrado, alto hasta la cintura, el camino a las vías donde los vagabundos saltaban en la curva lenta
justo a la salida de la estación Unión. Ella les daba de comer mientras ellos hablaban cómodos en sus harapos. 2 puntos cualquiera hacen una línea, decían, y nosotros vamos a subir a todas. Bueno, eso. 2 poemas, uno de una mujer, y uno con respecto a una mujer y otro con respecto a un hombre. Muchas gracias, Márgara, por compartir esto con nosotros. Alicia. Bueno, voy a compartir entonces algunas imágenes. Bueno, yo hice como ahí una situación geográfica donde está Tolú, allá arriba en el Golfo de Morrosquillo, y bueno, y cerca de los Montes de María, que es lo que mencionaba hoy, que está visibilizado por las tejedoras de Mampuján, todas las masacres ocurridas, porque eso influenció mucho, incluso en los relatos de las cosas que me contaron, ¿no? Bueno, la Vereda de la Alegría es un barrio de pescadores que tiene una sola callecita así larga, con mucha vegetación. De un lado está el mar, del otro lado está la ciénaga, digamos, el manglar, con el río. Y bueno, el proyecto mío estaba como en 3 partes: una formación con Irene Vasco, una investigación y el registro de la oralidad del lugar, y los encuentros e intercambios con niños y jóvenes. Carmen Antonia Osuna es una líder comunitaria que le leía y les narraba a los chicos en voz alta en su casa. Cuando empezaron a llegar muchos chicos, sacó esa mini biblioteca que tenía a la playa, y ahí la vio Irene Vasco y le propuso organizar y armar esta biblioteca, así que consiguieron donaciones de un terreno, donación de material, y toda la gente del lugar puso la mano de obra y construyeron esta biblioteca, que es realmente comunitaria, que es gratuita, que todos tienen acceso y que todos la usan, ¿no? La formación era para fortalecer y descubrir recursos para la creación de historias orales colectivas, el traslado a la escritura y la creación de libros artesanales con la imprenta manual. Irene, además de ser escritora, es mediadora y realiza talleres en resguardos indígenas, en comunidades rurales, en distintos puntos de Colombia y con muy diversas edades, ¿no? Y tiene este proyecto de imprenta manual con Jairo Ojeda, que es un músico muy reconocido en Colombia, que también es mediador de arte y que es el que hace estas imprentas manuales, que son realmente al estilo Gutenberg. Hace modelos portátiles. Yo me traje una de esas chiquitas de arriba, y otras más grandes, más sólidas, como la que tienen en la biblioteca, que es la que está el nene usando. Está inspirado en un modelo pedagógico del pedagogo francés Célestin Freinet, para multiplicar y dar a conocer las voces de una comunidad a través de un trabajo cooperativo. Ellos parten de la lectura, porque bueno, lectura y escritura están ligadas íntimamente, y luego proponen, después de la lectura, crear libros. Con las infancias construyen personajes a partir de la creación de títeres, para partir de lo concreto a lo abstracto, ¿no? O juegan con imágenes y crean relatos simples, con inicio, nudo y desenlace. Y con los jóvenes y adultos, ellos parten de una anécdota personal o de una historia propia, de contar su propia historia, eligen una, la llevan a la escritura de manera colectiva, hacen todos los ajustes que tengan que hacer, y después de eso lo pasan a una hoja y empieza el trabajo de la impresión con la imprenta manual, ¿no? Primero, bueno, exploran todos los elementos de la imprenta, ya tienen clasificadas todas las letras en potes rotulados para agilizar el proceso de escritura, y bueno, y cada grupito arman como subgrupos, toma un fragmento del texto y va armando ese texto así en espejo, colocando las letras adentro de los componedores, las entintan, colocan una hoja arriba, igual que las imprentas tradicionales, una hoja de plástico que lo envuelve, y bueno, con esa grande solo bajan esa palanca, con la otra hay que hacer otro proceso un poco más trabajoso, y bueno, después se celebra o se corrige el resultado. Para los libros ilustrados hacen los grabados directamente sobre una madera balsa, entintan ese grabado que hicieron, y bueno, lo imprimen, y por supuesto imprimen tantas veces esa hoja como libros quieran hacer, ¿no? Cada chico, cada persona adulta se lleva un libro, por lo general, a su casa, y dejan otros para regalar.
Bueno, en la investigación y registro de oralidad fue maravillosa realmente. Algunas pescadoras y pescadores vinieron a la biblioteca en uno de los primeros encuentros a contar sus historias, y los que no vinieron ese día, Carmen Antonia fue la que organizó para que fuera yo a la casa de cada uno de ellos y de ellas, y bueno, me contaron un montón de relatos. No me voy a detener en todos, pero sí en algunos. Por ejemplo, Carlos Andrés Vázquez era el nieto de Neftalí, que según lo que cuentan era el mejor narrador oral del lugar, y él me contó todos esos relatos que le contaba a su abuelo, y además, bueno, me habló también de los proyectos que están haciendo con las cooperativas de pescadores, me contaron cosas también de la realidad en la que viven, que es bastante dura, y bueno, después un día en la playa lo encontré a Eligio Vázquez, este hombre que estaba haciendo una escultura de un caimán, y ahí me enteré que era el padre de Carlos Vázquez y que era ex cazador de caimanes, y después, bueno, también me dio sus relatos, y bueno, ya en las posturas, en las miradas, uno puede ver la gestualidad que tienen los colombianos como narradores espontáneos, que es muy, pero muy rico eso, ¿no? Bueno, Emperatriz y Pedro también son artesanos, trabajan con frutos de totumos, es decir, acá viene la parte que yo no fui a investigar y que me pareció muy rica también, como con herramientas tan simples ellos hacen estas artesanías que son maravillosas, y bueno, y después Emperatriz sale a venderla por la playa. Emperatriz es analfabeta, ella no sabe leer ni escribir, pero tiene una oralidad impecable, y además es poeta, y ella inventa las poesías y su hija las registra en una hoja. Esto, después de varias veces que nos encontramos, se animó con mucha vergüenza a contármelo, ¿no? Bueno, y después estuvieron los encuentros con los niños y los jóvenes en la biblioteca, que partimos así de primeros intercambios lúdicos con títeres. Ellos tenían sus propios títeres, y yo llevé también títeres de acá, y después, bueno, hicimos narraciones, lecturas, y vino la parte del intercambio de relatos. Yo había armado una presentación basada en este bestiario de las islas, con los relatos y mitos de Santa Fe, de las islas de Santa Fe, y ahí empezamos a comparar. Incluso esto surgió espontáneamente, que había una Llorona en Santa Fe y que también estaba la Llorona de Tolú, que la narró este nene, y la luz mala se emparentaba con la bola candela, que la narró Carmen Antonia, que también participaba en los encuentros con los chicos, ¿no? Y bueno, yo hice una creación con ellos, no con los elementos que me dio Irene, sino antes de eso. Después iba a hacerla, que no se pudo concretar con lo de Irene, y había llevado este libro de Bruno Munari, Nunca Contentos, para que propiciar que ellos crearan su libro de animales nunca contentos, y bueno, empezaron a elaborar sus creaciones, y por supuesto los animales que aparecieron eran los animales del manglar y los animales del mar, ¿no? Hicieron los textos también, y faltaba después el armado final al que no llegamos. Terminábamos en cada encuentro también con una narración. Ese día nos sacamos la foto pensando que nos volvíamos a ver, y ya en la biblioteca no pudimos encontrarnos. Bueno, acá está el nieto de la señora del hotel y la vecinita a quien yo les leía cuentos, y después acá ya en la casa que les conté que me alojaron, esta gente de Medellín haciendo talleres con los chicos y con los grandes, y bueno, y ahí esa fue la última foto de despedida. Y después quedó como la semillita, porque Julieta, esta chica argentina, si bien la biblioteca estaba cerrada, le abrían para que vaya a buscar libros y le siga leyendo a los chicos, ¿no? Y bueno, lo que hice después, ahí hay un link, por las dudas que a alguien le interese, armé una especie de libro con todo el relato más pormenorizado, digamos, y más detalle, sobre todo del trabajo con la imprenta manual, que me parece muy rico, ¿no? Bueno, hasta ahí está. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias. Se ve, aparte las fotos se ven maravillosas. Nada, esto, ¿no? Todos los niños, todos los adultos, los niños, se ve envolvente, esa es la palabra que quería encontrar, como una sensación donde la palabra circula de una manera preciosa. Uno podría llegar a tener un prejuicio de que los pueblos de pescadores, sí, uno se imagina la oralidad o la música autóctona, folclórica, pero
no se imagina que tenga tanta vida una biblioteca. Yo tengo una biblioteca acá municipal a 2 cuadras, vivo en el barrio de Boedo, en Ciudad de Buenos Aires, y una de las cosas que siempre me llama la atención es que está vacía. Está vacía, está vacía. Es como, es un ámbito al que la gente ya no recurre. Sobre todo ahora, ¿no? Que está todo recontra digitalizado, entonces vos decís, necesito tal libro para el colegio, te dice tu hijo, y en 2 segundos encontrás un PDF, y ya no es un lugar de encuentro la biblioteca. Se ha convertido en algo mucho más... La experiencia, las fotos muestran lo que vos relatabas de una manera maravillosa. Diego, ¿querés compartir con nosotros ahora? Bueno, un poco difícil salir de ahí, ¿no? De lo que acaba de mostrar Alicia, espectacular, una cosa muy, muy, muy motivante, muy movilizante, ¿no? No, mi pregunta es, si esto lo van a editar, directamente yo les paso el link y lo ponen, digamos, o les mando un fragmento de la música y ahora les comento un poquito la experiencia, les muestro algo, no sé, para no, porque por ahí si comparto la música por acá, el sonido no va a ser tan bueno y si ya lo van a editar, mejor directamente, no sé, Bueno, si querés no sé hacernos qué llegar es lo la que música, prefieren, para no ocuparme tampoco mucho tiempo, o sea, hacernos también. llegar el link y contanos lo que quieras compartirnos al respecto. Bueno, sí, en principio, como les decía, la experiencia fue muy gratificante porque se hizo un concierto con todas mis obras, así que trabajamos intensamente en eso. Estrené dos obras las compuse especialmente ahí. Y algo que quedó muy, muy, muy bueno, digamos, es que se identificaron con algunas de las piezas que pasamos y no hace más de una semana que salió un disco con una de las piezas. No de las que compuse allá, que una de las piezas que yo ya tenía, que se llama No puedo pensar ni remansar, que es una pieza que forma parte, es una pequeña parte de una futura ópera con texto de Sara Gallardo. También una escritora argentina, digamos, que basada en realidad en la novela Eisejuas, que cuenta la historia, ¿no es cierto?, de un indio wichi, mataco, como se le dice acá, bueno, que está como en esa dicotomía entre digamos, su propia cultura, su propia cosmovisión y, y la religión, ¿no? La religión impuesta en algún punto por las misiones noruegas y el trabajo en los ingenios, digamos, que se acentuaron en el norte. Una novela muy, muy interesante, muy crítica, tiene aspectos históricos, digamos, novela histórica y, y bueno, el personaje principal es Lisandro Vega, que sería su nombre criollo, y el nombre, digamos, wichi es Eisejuas, ¿no? Que justamente Sara Gallardo lo conoció, lo entrevistó, estuvo 2 años ahí en embarcación, en el norte salteño, y bueno, luego salió esa novela, que si no me equivoco es de los años 70, la novela. Y bueno, y estuvo muy, muy interesante porque ellos se interesaron con esa pieza y la grabaron. Es un dúo para voz y violín, que me interesaba compartir porque también fue un producto de este intercambio y de que esa obra se proyectó y hoy queda como, como objetualizada en un disco también, ¿no? Y la posibilidad de que se difunda en las redes, eh, y con los proyectos más adelante de poder desarrollar con más intensidad y elaborar esta misma pieza con ellos dos, con el dúo, porque hicimos un trabajo súper interesante, ¿no? Se potenció mucho la pieza. Es una de las piezas que yo ya tenía compuesta, pero eso también es interesante, ¿no?
cómo le cambia la perspectiva a uno, cómo el talento y la creatividad de otras personas ayuda a fortalecer aspectos estéticos, aspectos musicales, obviamente, ¿no? y conceptuales dentro de la música. Así que lo que me interesaba compartir era esa pieza, No puedes pensar ni remansar, sobre textos de la novela Isejuas de Sara Gallardo. Muchas gracias, Diego. Como vamos a ir cerrando, lo último que les voy a preguntar, o lo último que les voy a pedir, es que me cuenten cómo se imaginarían ustedes una transferencia presencial, si la pudiéramos hacer, no en lo inmediato, pero si en un futuro, desde el programa, podríamos llamarlos cuando se pueda hacer actividad presencial, si estuvieran interesados, y cómo se imaginaban ustedes la transferencia y cómo se la imaginarían ahora. ¿Querés empezar, Diego, que estuviste hablando hasta recién? Sí. Bueno, para mí lo más natural sería un concierto, ¿no? Una especie de concierto didáctico, donde un poco se vean, digamos, los aspectos eh, que llevan como si fuera la idea, el germen de la pieza en algún punto, ya sea un texto, ya sea un concepto, una idea musical, y cómo se fue desarrollando hasta que en algún punto está la partitura, está la música y está la interpretación, ¿no? Me parece que todo ese ciclo, desde que uno empieza en su mente a elaborar una idea hasta que realmente se concreta en un espacio sonoro y podemos todos compartir la escucha. Creo que ahí se cierra en algún punto el ciclo, ¿no? Ese ciclo virtuoso que se retroalimenta, porque después vos en un contexto de evolución tenés justamente cómo lo ve el público, cómo lo escucha, qué percibe de todo eso que uno imagina, que uno quiere transmitir, ¿no? Si el lenguaje es más o menos el mismo. Perfecto. ¿Alicia? A mí me gustaría mucho hacer, bueno, como la tenía pautada, la transferencia, con formadores y formadoras, es decir, mostrar el uso de la imprenta manual, de todo el proyecto y el proceso que tiene esa imprenta, es decir, armar una historia de manera colectiva, más que nada, si fuera posible, rescatar anécdotas personales o la historia propia, que eso me parece muy rico. Después se hace esa construcción colectiva, escribiendo y corrigiendo y ajustando entre todas y todos, y después ese traspaso de la oralidad a la escritura, cuando ya está listo, pasarlo a la imprenta y que queden los libros, ¿no? Me gustaría mucho eso. Yo me traje la imprenta con esa idea de usarla en la transferencia, e incluso ya hay gente acá en Santa Fe que sabía de todo esto, que me está preguntando si esa imprenta se puede replicar. Yo traje una hecha por Jairo Ojeda, que es este músico, y sí, nos autorizó para que la repliquemos y que hagamos todas las que quieran, y sería muy lindo. Sí. Márgara. Bueno, yo había pensado hacer una charla en el Lenguas Vivas, donde yo me formé como traductora literaria específicamente. No me interesaba la traducción de derecho, que es de documentos, nada me interesa menos, bueno. Entonces, y donde después di hasta ahora que me jubilé hace un año y medio, clase de traducción literaria, dentro de la materia de traducción literaria. Hablarle a los alumnos y a los egresados, si quieren, de lo que significa este tipo de experiencia, incluyendo, digamos, cosas que a mí no me convencieron y las que sí, digamos, para ayudarles en muchos sentidos, digamos, porque yo tuve poca ayuda en ese sentido. O sea, yo me anoté y demás, pero tuve solo un contacto con alguien que conocía, que había ido de lenguas, justamente, y ese contacto, la verdad que me ayudó un poco. Si no lo hubiera tenido eso, es como que no sabía con qué me iba a encontrar. A mí me parece que está bueno ir sabiendo todo eso. Entonces, yo quería hacer una charla en el lenguas, invitar a
alumnos interesados en traducción literaria y egresados que podrían también hacer este tipo de beca. Una beca de residencia se llama para los traductores, ¿no? Ir a traducir algo. Incluyendo los problemas de tipo editorial, ¿no? Porque la beca pide que la editorial, que uno ya tenga un contrato con una editorial. Eso es muy complicado, porque el contrato hay que tenerlo un año antes de ir a la beca y hacer la traducción. Generalmente el contrato, como el que estoy firmando hoy o mañana, se hace cuando uno ya va a empezar la traducción. Todo eso cuesta, es problemático. A mí me entusiasmaba la idea de, por lo menos, tirar la pelota para que estas cosas se sepan de antemano, ¿no? Para que uno sepa que si quiere hacer esta beca va a tener este tipo de problemas, digamos, ¿no? Bueno, me parece bien. Teniendo en cuenta que estamos a 3 minutos de cumplirse la hora, que era nuestro objetivo, no robarles mucho más tiempo, les quiero agradecer que se hayan reunido hoy conmigo de esta forma, que nos hayan dado su tiempo. Seguramente los vamos a contactar, Diego, sobre todo a vos, por el tema de pedirte los links para poder compartirlos. Vamos a quedar en contacto y Eugenia seguro se va a comunicar con ustedes cuando esté colgada la charla en algún portal para que la puedan ver y la puedan difundir ustedes entre sus relaciones y si saben de gente que se quiera presentar al programa y demás, claramente. Diego, Alicia, Marga, muchísimas gracias por pasar esta tarde con Eugenia y conmigo. Gracias por compartirnos sus experiencias a nosotros y a quienes las vayan a ver y les mandamos un beso grande. Si quieren decirnos... Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a todas y todos por compartir este momento y también, vale, quiero agregar algo, que les quiero agradecer mucho a Eugenia y a las chicas, que esto no lo dije hoy, pero cuando yo estaba allá en la pandemia ellas se comunicaban todo el tiempo conmigo, hicieron y tejieron redes, todo lo posible para que pudiera volver en el vuelo de repatriación, lo mismo que la Cancillería, y esto lo quiero remarcar, ¿no? Porque pude volver con todas esas redes. Gracias. Bueno, muchas gracias y creo que felicitar, digamos, a toda la gente que trabaja en el programa. Es algo muy necesario para todos los artistas, trabajadores de cultura y creadores, ¿no? Que tengamos estos espacios para poder seguir desarrollando nuestra actividad con mayor calidad, con mayor profesión, con entusiasmo, ¿no? Muy importante, que es muy poco lo que hay en el país, entonces súper valorable. Totalmente. Muchísimas gracias, de verdad.